Estaba escuchando que el campo va al paro. El campo va al lockout. Este es un lockout patronal. No es un paro. El paro son de los trabajadores o de las trabajadoras. Primero que nada, no me quiero meter en la cuestión de fondo porque no, creo que ya la tratamos, la abordamos. Sí decir que esta decisión de los sectores rurales, eh, soliviantados por el precio de los productos que exportan, orientados por una demanda internacional grande. Bueno, es la de siempre, ¿no? Es la de cada vez que tienen precios buenos en el exterior se olvidan de que hay un mercado interno y lo que quieren son dólares, ¿sí? O lo que quieren son ganancias que después puedan transformar en dólares. El único escollo que tienen es que hay control de cambio, que no lo puso este gobierno, sino que se lo puso Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la economía estaba devastada. Como había que hacer un orden para que viniera el gobierno que había ganado las elecciones después, claro, Macri aplicó las 3 o 4 medidas racionales que alguien puede aplicar cuando una economía como la nuestra está destrozada, ¿sí? Fueron los meses antes de que asumiera Alberto Fernández. Pero bueno, estos sectores patronales rurales le van a seguir pegando al gobierno hasta que puedan otra vez transformar su ganancia extraordinaria en dólares para después sacarla del país. Y si no, lo que van a hacer es hacer florecer mucho el mercado inmobiliario en la zona norte, que a eso se dedican, ¿no? Puerto Madero, Corredor Norte, transforman las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta de sus productos en el exterior en grandes torres con amenities, en grandes emprendimientos o desarrollos de lujo. De eso se trata la Argentina, ¿no? Muchas de esas casas están vacías, en muchos casos, son inversiones, pero como son inversiones en bienes dolarizados, bueno, es casi lo mismo que tener dólares. De todos modos, la pasaron genial con Macri cuando le quitó las retenciones y les dio la posibilidad de acceder a los dólares. Fueron 3 años de un país que era Disneylandia. Al 80% nos destrozó, pero hubo sectores que se beneficiaron muchísimo y que aprovecharon mucho eso, porque se hicieron más ricos y más poderosos. Dicho eso, yo decía que hay un lockout de las patronales agropecuarias, eso escuchábamos recién, en un marco que no es cualquier marco, no es cualquier circunstancia, no es cualquier contexto. Esto ni siquiera es el momento de la 125, esto es peor. Nuestro país hoy está, como el mundo, atravesado por una durísima pandemia que tiene ya 71.000 muertos en la Argentina. Ayer hubo más de 500 muertos en la Argentina, casi 30.000 contagiados. Todos los días tenemos una guerra de Malvinas, aproximadamente, en cantidad de muertos. Y pareciera que hay sectores, grupos de poder, a los que no les importa nada. Bueno, de hecho, pensemos lo siguiente. Febriles reuniones hubo ayer en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, viendo de qué modo podían endurecer las medidas, porque están muy preocupados con los índices epidemiológicos. Ese mismo gobierno autónomo de una ciudad que no es provincia, de una intendencia jerarquizada, donde ni siquiera hay intendentes, es el mismo gobierno que llevó esto a un litigio de carácter político, jurídico, donde la Corte Suprema de Justicia dijo el presidente no tiene potestad para cerrar escuelas. Y muchos festejaron esto como si fuera bueno, en defensa de la autonomía, en defensa de la libertad, en defensa de la Constitución. Por suerte existen las matemáticas. Por suerte existen las matemáticas. Es perfectamente cuantificable hoy, hoy mismo o dentro de 2 semanas. Saber, a partir de esa decisión en la que la circulación en la ciudad Cava siguió inalterada producto de la apertura de los edificios y de la obligación canalla de hacer ir a los docentes y a las docentes del mismo modo a contagiarse por fallos judiciales que dictan tipos que están encerrados en sus casas 1 año y medio. Esa vergüenza es cuantificable. ¿Saben qué se puede cuantificar? Digo, la cantidad de muertos. Se puede cuantificar. Rodríguez Larreta va a tener que dar explicaciones en algún momento por una cantidad de muertos. X. Hoy es una incógnita. X.
Pero ¿saben qué? Las matemáticas lo van a derrotar. El negacionismo de Horacio Rodríguez Larreta, la ambición desmedida por el poder en un contexto como este, le va a jugar una mala pasada. ¿Y saben quién le va a ganar? Las matemáticas. Porque vamos a poder decir, como alguna vez se dijo de Aníbal Ibarra, esta es la cantidad de muertos de Cromañón. Esta es la cantidad de muertos que no debían haber ocurrido en la pandemia. Jugaron a hacer política chiquita. Y lo que estamos es atravesando un momento único, inédito, con resultados todavía te lo debo. ¿Sí? Vemos que, creo que Lehmann un ratito va a estar hablando de la contagiosidad, de los hipercontagios, en un ratito nomás. Hoy veía yo imágenes que estaban en la tapa de uno de los diarios. Parece que en Londres la cosa mejoró después de una vacunación masiva con todo tipo de vacunas, y con restricciones severas. Con restricciones severas que son las que aquí no son resistidas, entre otras cosas, por esta derecha cada vez más ultraderecha, que expresa Mauricio Macri, pero también Rodríguez Larreta. Ayer estaba viendo la discusión alrededor de la reforma del Ministerio Público Fiscal. No se equivoquen, Todos Juntos por el Cambio piensa igual, No se equivoquen. No es que hay halcones y palomas. Son todos cocodrilos ahí. No hay uno que diga nada bueno en relación a un proyecto que intenta destrabar algo que es institucionalmente un papelón. Tenemos un procurador interino sin plazos. Y encima es quien sucedió a una víctima del lawfare como Alejandra Gil Carbó, impecable procuradora que tuvo la Argentina. Y no hay un diputado del interbloque que maneja ese señor llamado Mario Negri, junto con Cristian Ritondo. No hay uno que sea capaz de decir esto, que sea capaz de decir, salgamos del papelón, pongamos a Rafeca, pongamos a, no sé, a quien quiera, pónganlo a Tinelli, pero no se puede seguir con ese papelón porque el presidente está pidiendo regularizar ese asunto. Entonces, no lo hagas por el lawfare. Yo no le pido a Luciano Laspina que hable del lawfare, desde ya. Pero hay instituciones, hay un gobierno electo, tiene un mandato popular. Pero además de todo, yo entiendo que intenten romper porque representan a grupos económicos. Ya no representan a la gente, son grupos económicos. Y generan las situaciones de desequilibrio y zozobra que esos grupos económicos necesitan para seguir haciendo lo que hacen. Primer trimestre del año 2021, las empresas alimentarias ganaron guita, mucha más guita que lo que ganaban con el gobierno de Macri incluso. Porque con el gobierno de Macri incluso llegaron a perder. Arcor llegó a perder. Rompieron todo, destrozaron todo el mercado interno. Pero no importa. Ellos querían ese gobierno, porque ese gobierno, ¿saben qué? Les permitía que esas ganancias pasaran a dólares y esos dólares llevarlos afuera. ¿O cómo explicamos, si no, la pobreza de la Argentina? La escuchaba Cintia todavía el sábado, que ella hablaba de siempre se habla de los bolsones de la pobreza. ¿Y los bolsones de la riqueza? Los bolsones de la riqueza que salen todos los días de la Argentina y se instalan en el exterior. Bueno, es un problema que nos excede, ¿no? Le pasa a Estados Unidos también, le pasa a países europeos también. Pero acá el contexto es dramático. 65% de los chicos nacen y las chicas nacen en hogares pobres. Lo escuchaba el padre Mujica el otro día, en la oración a los pobres. El del padre Mujica, el tiempo del padre Mujica, el país del padre Mujica era un país donde había pobres. Era un país donde había gente muy sacrificada, gente muy explotada, ¿sí? Comparado con el presente, casi diría que era el paraíso. Yo entiendo que esta no es la sociedad del pleno empleo, yo entiendo todo, este es un capitalismo miserable y nos ha llegado en parte lo que nos toca, pero me da la impresión también que a veces no nos estamos dando cuenta que este es un gobierno que es resistido por factores de poder que lo resisten, no en nombre de la libertad, o sea, en nombre de la libertad, de la Constitución, en realidad quieren privar al resto de sus cosas. Y en realidad quieren seguir ganando plata a costa del país y a costa de la gente que vive en su país. No son una élite que nos conduzca a algún lugar más que al precipicio.
porque no les importa. Esto es una naranja a ser exprimida todos los días de la vida. Nosotros somos la naranja. Los que se toman el jugo son otros. Me da la impresión de que en esto, yo la escuchaba hoy a Sandra y quiero compartir con esto, porque la comunicación tiene que jugar un papel también. Así como lo tiene que jugar en la cuestión sanitaria, creo que también tiene que jugarla en esta pelea. Y así como estos grupos tienen muy claros, ahora, por ejemplo, que van al lockout, qué es lo que van a defender y que están en conflicto con el gobierno desde el día uno, y así como yo reconozco que el gobierno ha tratado de desarmar esos conflictos por vía de la negociación, el diálogo, el budismo, la conversación, los saumerios, todo eso junto, también es cierto que hemos llegado a una situación donde el bolsillo popular no aguanta. Y creo que esa tensión es la que va a terminar definiendo algo. Probablemente un endurecimiento en algunas medidas de gobierno. Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, y con esto cierro, eh, es matemática. Es matemática. El blindaje de Rodríguez Larreta va a caer por las matemáticas. A la gente del CONICET, de la UBA, que el otro día estaban haciendo su estudio, lo presentaron, que demostraba cómo en la ciudad de Buenos Aires, en relación y comparado con la provincia de Buenos Aires, había habido más contagios que en la provincia que había esperado la restricción. Bueno, en lo más riguroso que se puede hacer, la matemática no falla. Si ayer tuvimos una cantidad de muertos como la que tuvimos, y una cantidad de contagiados como los que hubo, eso se puede prever desde ecuaciones matemáticas que son hoy mucho más rápidas de hacer que en otro momento, gracias a los programas de computación, gracias al avance de los software. Se puede cuantificar. Pero claro, en esto hay que ver también qué papel juega la subjetividad. La pregunta es quién le va a aplicar la matemática al blindaje de la reta.